Esa jornada, mientras me encontraba concentrado en mis estudios, un sonido inusual proveniente del dormitorio de mi hermano captó mi atención. El sonido, difuso y continuo, despertó mi curiosidad. Al final, opté por incorporarme para averiguar mis acciones. Al abrir la puerta entreabierta con precaución, me quedé inmóvil. James se encontraba en su habitación, sujetando una imagen mía que capturé durante mi más reciente celebración de cumpleaños. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la fuerza de su mirada. Una expresión que nunca había presenciado en él. Experimenté una sensación de congelación en todo mi ser. Buen día, me llamo Sara, tengo 20 años y en mi familia somos 4 integrantes. Mi familia está compuesta por mis padres, mi hermano menor de 18 años llamado James y yo. Residimos en un hogar diminuto en las afueras de la ciudad. A pesar de no contar con una gran fortuna, en nuestro hogar siempre hemos disfrutado de un ambiente acogedor y alegre. El padre se desempeña como albañil, mientras que la madre trabaja como dependienta. Siempre se han esforzado al máximo para brindarnos la mejor calidad de vida. James y yo tenemos una estrecha relación debido a que solo nos separan 2 años de edad. Compartimos juntos cada aspecto de nuestras vidas, desde los estudios hasta las preocupaciones y los sueños. No obstante, en estos días he percibido que James se muestra más callado desde que ha alcanzado la edad adulta. Al principio creí que era una conducta típica de jóvenes. Sin embargo, jamás me imaginé que desembocaría en algo que me conmocionaría profundamente. Comenzó tal como cualquier jornada habitual. Los padres se habían ido y no volverían hasta tarde, dejándonos solos en el hogar. Por la mañana me dediqué a la limpieza y luego pasé la tarde estudiando en mi lugar tranquilo de siempre. Mi cuarto y el de James están divididos por una pared, lo que hace que por lo general sea tranquilo. Sin embargo, en esa tarde, mientras trataba de enfocarme en mis lecturas, de pronto percibí unos ruidos extraños que provenían de la habitación de James. No se trataba de música ni de videojuegos, sino de algo con ritmo pero impredecible, lo cual me impedía enfocarme. Tras acariciar la puerta sin obtener reacción, la curiosidad me impulsó a empujarla. Ya entreabierta, quedé sin habla al presenciar lo que encontré en el interior. James se encontraba sentado en la cama, sosteniendo con firmeza una fotografía mía. La fotografía de mi más reciente celebración de cumpleaños. La intensa mirada que le dirigía mostraba un gran tumulto emocional en su interior. Quedé inmovilizada, sin poder asimilar lo que tenía ante mis ojos. Una combinación de vergüenza, repulsión y desconcierto se apoderó de mí. Al percatarse de su presencia, James se enrojeció y sus ojos reflejaron temor. «¿Qué estás haciendo aquí?», titubeó, envolviéndose velozmente en la manta y agarrando con más fuerza la fotografía, como si tuviera miedo de que se la arrebataran. La ausencia de palabras entre nosotros se hizo agobiante. Sentía cómo mi corazón latía con tanta intensidad que pensé que iba a estallar. Y mi garganta se apretó, dejándome sin palabras. «James, ¿qué actividad estás realizando en este momento?», con la voz llena de confusión y enojo, logré formular la pregunta temblorosa. James, con timidez evidente, rogó que no le insistiera en explicarle. Evitaba cruzar miradas conmigo en todo momento. Mostraba signos de devastación, miedo y una gran vergüenza. Ver esa situación me causó un profundo dolor en el pecho. Había en mí un deseo de expresar en voz alta. Sin embargo, no podía dejar de percibir el temor y la fragilidad reflejados en su mirada. Sin añadir palabra alguna, me giré y me apresuré de regreso a mi habitación, cerrando la puerta a mis espaldas. Apoyada en la pared, intenté controlar mi respiración,
aunque me parecía que me faltaba el aire. La foto de James sosteniendo mi imagen no dejaba de aparecer en mis pensamientos, persiguiéndome constantemente. Las preguntas no dejaban de dar vueltas. ¿Cuál fue la razón detrás de su acción? ¿Podría haber realizado alguna acción involuntaria que haya contribuido a estos sentimientos? ¿Es este el James que solía referirse a mí como hermana Sara? ¿El hermanito que solía venir corriendo a abrazarme cuando me asustaba? En mi habitación, aquella noche me vi sola y con un temor abrumador que me impedía salir. James, por su parte, también se aisló en su habitación, lo que provocó que en la casa se percibiera un ambiente gélido y opresivo, como si todo hubiese experimentado un cambio repentino durante la noche. Me resultaba imposible enfocar mi atención en algo. La memoria de lo presenciado persistía sin desvanecerse. El temor me invadía por completo, aunque de alguna manera se entrelazaba con otro sentimiento, una molestia inexplicable. Fue entonces cuando me percaté por vez primera de que James, el hermano relajado que siempre había conocido, guardaba pensamientos profundos acerca de mí que trascendían el amor fraternal. Al día siguiente, me desperté temprano intentando comportarme con normalidad como si nada hubiese ocurrido. James salió de su habitación por un momento, pero evitó hacer contacto visual conmigo o entablar conversación. Ella evitaba mi mirada y parecía ansiosa por escapar, observando todo menos a mí. Al volver nuestros padres más tarde, nos recibieron con alegría, sin percatarse de la atmósfera cargada de tensión que se respiraba. A pesar de mi esfuerzo por sonreír, contesté a sus preguntas con un corazón más cargado que nunca. Durante la cena, James permaneció en silencio en la mesa con la cabeza gacha, comiendo rápidamente antes de retirarse a su habitación sin pronunciar ni una sola palabra. Durante los días siguientes, se aisló casi por completo, apenas saliendo de su cuarto. Cada vez que nos encontrábamos, la atmósfera se cargaba de tensión, incomodidad y distanciamiento, desde el amanecer hasta la caída de la noche. Pocas veces lo observaba salir, salvo en situaciones imprescindibles, como para tomar alimentos. A pesar de ello, James solía evitar mi mirada, como si estuviera escapando no solo de mí, sino también de sus propias emociones de vergüenza y remordimiento. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Aún me embargaba esa extraña sensación. Sin embargo, mi principal inquietud era James, siendo mi amigo más íntimo. No deseaba que esta situación dañara nuestra relación de forma permanente. La extensión del silencio solo contribuía a aumentar mi sensación de agobio y fatiga. Aquella noche, estando en mi cuarto, llegué a un punto en el que no pude aguantar más. Los padres descansaban plácidamente, sumidos en un profundo sueño, mientras en la casa reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido rítmico del reloj de pared. Opté por abordar la situación con James para acabar con esa falta de comunicación. Salí de la habitación y me detuve frente a la entrada de su habitación. La luz que se colaba por la hendidura señalaba que todavía no había conciliado el sueño. Inhalé profundamente antes de acariciar con delicadeza. James, querido, susurré intentando ser lo más delicado posible, antes de recibir una respuesta débil y titubeante. Un breve lapso de silencio se hizo presente. Al abrir la puerta, me encontré con James sentado en su cama, recostado en la pared y evitando mi mirada, con los ojos fijos en el suelo. En la habitación se percibía una atmósfera pesada, como si existiera un obstáculo invisible entre nosotros que ninguno deseaba superar. James, querido, me senté en el borde de la cama, manteniendo cierta separación con él. Me gustaría conversar contigo acerca de esa ocasión. Evita repetir esas palabras una vez más.
De repente, James me interrumpió con un tono de voz tembloroso. Se distanció velozmente, como si temiera confrontarme. Reconozco que me equivoqué, pido disculpas, pero no deseo escuchar tus palabras en este momento. Observé con tristeza en el corazón. Ante mis ojos no se encontraba el James despreocupado de siempre, sino un hermanito herido y desorientado. Exhalé con la intención de mostrarme amable. James, no te he hecho la culpa. Tan solo deseo comprender la razón de lo sucedido y, sobre todo, evitarte problemas en esta situación. En silencio se quedó James, mientras sus hombros temblaban levemente. Pasado un instante, susurró, no tengo ni idea. Sinceramente desconozco la razón. No deseaba que sucediera esto. Sin embargo, me resultó imposible manejar la situación. Cuando me viste, lo único que deseaba era desaparecer. Se notaba que su voz se quebraba, como si estuviese al borde de las lágrimas. Era evidente la batalla que libraba en su interior, y su sufrimiento me afectaba más que cualquier otra cosa. Permanecí en silencio, sentada a su lado, brindándole la oportunidad de tranquilizarse. Pasado un tiempo, James se expresó con una voz áspera. Prefiero que no tengas una mala impresión de mí. Reconozco que no es correcto, pero desconozco la razón de mis sentimientos hacia ti. Detesto a mí mismo. Detesto esta emoción. Deseo que nuestra relación permanezca igual. Observé con tristeza en el corazón. Las palabras que pronunció y sus sentimientos genuinos me causaron dolor y me sumieron en una situación de incertidumbre. No tenía idea de cómo expresarlo o solucionarlo, pero algo estaba bien definido para mí. James requería asistencia, no de una hermana ideal, sino de alguien capaz de apoyarlo en este momento difícil. Tomé asiento un poco más cerca en el borde de la cama. La separación entre nosotros se asemejaba a una delgada cuerda tensa, vulnerable ante cualquier mínimo movimiento. James inclinó su cabeza hacia abajo, agarrando el cobertor con fuerza, como si estuviera combatiendo contra emociones incontrolables. En un tono suave y tembloroso, susurré el nombre de James. Puse mis manos en sus hombros, percibiendo la rigidez en su cuerpo. Prefiero que no te sientas mal contigo mismo. En ocasiones, nos vemos desorientados por nuestros sentimientos. Sin embargo, si esto resulta útil, deseo que afrontemos esta situación en conjunto, con el propósito de poder dejarla atrás de una vez por todas. Con los ojos enrojecidos por el llanto, James me observó, mostrando una mezcla de temor y anhelo. ¿Estás insinuando que en realidad no me tienes aversión? Emitía un tono entrecortado, que combinaba súplica con interrogación. Asentí con tristeza en el corazón ante sus recientes palabras. James, es mi deseo que logres superar esta situación. Permaneceré a tu disposición para brindarte asistencia. La mirada de James denotaba que buscaba la sinceridad en mis expresiones. En ese momento, sin poder resistirse más, él amplió sus brazos y me envolvió con intensidad, como si temiera que me fuera a marchar. Permanecí cerca. Por el contrario, acaricié delicadamente su espalda, brindándole consuelo aunque dudaba de si era lo adecuado. James susurró en voz baja, su aliento rozando mi oído. No estoy seguro de si esto es correcto, pero no puedo detenerme. Me siento bastante desorientado y requiero asistencia. Me di cuenta de que habíamos traspasado un límite que jamás deberíamos haber sobrepasado. En ese instante, la compasión se apoderó por completo de mi mente, dejando de lado mi racionalidad. Experimenté un fuerte deseo de brindar apoyo a mi hermano y ayudarlo a superar su sufrimiento emocional. El silencio desapareció esa noche. Nos encontrábamos sumergidos en sentimientos complejos.
Experimenté que intentábamos mitigar el sufrimiento y la sensación de estar solos, pero resultó ser un equívoco. Fue un error haberlo autorizado. Después de que todo finalizó, me quedé en completo silencio. De forma veloz, me distancié de la circunstancia. James permaneció inmóvil, sin cambiar de posición en la cama, con los ojos entreabiertos, como si estuviera sumergido en un mar de pensamientos desordenados. No tuve el valor de voltear la vista hacia atrás. En el borde de la cama de mi habitación, me senté sintiéndome confundida y exhausta, no solo en términos físicos, sino también a nivel emocional. Sentía un peso en el corazón. Dudaba de la corrección de mi elección, aunque confiaba en que contribuiría a que James pudiera vencer su angustia interna. Al día siguiente, al despertar, me sentí agotada, como si hubiera librado una intensa batalla durante toda la noche. Los pensamientos de la noche pasada continuaban atormentándome, impidiéndome enfocarme en cualquier otra cosa. Sin embargo, opté por abandonarlo todo, a pesar de cualquier circunstancia. Era necesario continuar con la vida. Me tocaba confrontar a James y comprobar si mi elección había dado los frutos deseados. Con el corazón palpitante, me dirigí hacia la sala de estar. Al entrar, lo que captó mi atención de inmediato fue James descansando en el sofá, con una mirada radiante y una sonrisa apacible en su rostro. Tal como era su costumbre, James saludó alegremente a su hermana con un «buenos días», mostrando una voz más tranquila de lo habitual. Permanecí en ese lugar, sorprendida y sin saber qué hacer. La imagen de James ante mí en este momento contrastaba por completo con la que presencié la noche anterior. La mirada triste, vacía y dolorida se había esfumado de sus ojos. Se mostraba como el hermano más relajado que recordaba, como si las emociones intensas de antes hubieran desaparecido por completo. Al observarme de pie en ese lugar, mostró una sonrisa. «¿Qué sucede? Se te nota fatigada. ¿Has tenido un mal descanso?» Intenté sonreír forzadamente para esconder la tormenta que sentía en mi interior. «No te preocupes en absoluto. Me siento un tanto fatigada en este momento». James se levantó, se acercó a donde yo estaba y colocó su mano en mi hombro, mostrando una mirada llena de agradecimiento. «Agradezco tu ayuda. Siento que he logrado dejar eso atrás. Comprendo que la noche pasada fue difícil para ti, pero en este momento me encuentro considerablemente mejor». El escuchar esas palabras despertó en mí un conflicto inusual. Una parte de mí se sentía reconfortada por el hecho de que mi elección hubiera contribuido a que James superara su sufrimiento, aunque otra parte no lograba deshacerse del sentimiento de culpabilidad. Tras la partida de James, permanecí en la sala de estar en completo silencio, meditando sobre los acontecimientos recientes. Ver a James recuperar la felicidad era reconfortante, aunque era consciente de que el sacrificio para lograrlo había sido considerable. Decidí que esta ocasión sería la definitiva. James había logrado controlar sus sentimientos encontrados, y mi objetivo era restaurar la armonía que existía previamente. ¿Es posible vivir sin evidenciar mis equivocaciones? La incertidumbre persistía en cuanto a la respuesta. Desde ese momento, la relación entre James y yo pareció regresar a su estado habitual. Ninguno de los dos volvió a hablar de esa noche, como si nunca hubiera sucedido. James continuaba mostrando una sonrisa, conversando animadamente conmigo y refiriéndose a mí como «hermana», de manera relajada y sin preocupaciones. Había logrado realmente dejar atrás las intensas emociones que antes le abrumaban el alma. Presenciar la vuelta de James, con una expresión de felicidad y alivio que me resultaba familiar, me hizo experimentar cierto alivio. A pesar de ello,
La sensación de culpabilidad persistía en mi interior como una presencia constante e ineludible. Cada vez que James me observaba con una mirada serena, me cuestionaba si de verdad había olvidado o si solo estaba guardando todo para no incomodarme. Con el transcurrir de los días, seguimos manteniendo conversaciones de la misma manera de siempre. James solía hablar conmigo sobre sus proyectos y objetivos a largo plazo, a lo que yo prestaba atención, asentía y de vez en cuando le daba ánimos. Sin embargo, en situaciones como estas, era inevitable que viniera a mi mente el instante en que traspasamos ese límite. En una ocasión, mientras James compartía una anécdota divertida a mi lado en la sala de estar, no pude contener la risa. Volteó hacia mí con una mirada llena de alegría, mostrando una ternura completamente nueva para mí. Con delicadeza expresó: «Tu belleza resplandece cuando sonríes». Después de hacer una pausa, traté de comportarme con naturalidad. Contesté con cierta tensión en mi voz: «Adelante. No me elogies». Él se limitó a sonreír, sin pronunciar palabra, y la charla siguió su curso como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, me resultaba imposible no cuestionar cuáles eran las verdaderas intenciones de James. ¿Había logrado dejar atrás todo o aún se aferraba a alguna parte de mí que ninguno de los dos debería haber alcanzado? A pesar de que a James le resultaba sencillo olvidar, a mí me resultaba imposible hacerlo. Todas las noches, al irme a la cama sin compañía, las imágenes de esa noche regresaban, causándome una sensación de asfixia. Tenía curiosidad sobre la posibilidad de volver atrás en el tiempo. ¿Volvería a tomar la misma decisión? Siempre hubo falta de claridad en la respuesta. Me alegraba ver a James liberado de sus sentimientos encontrados, aunque esa felicidad venía acompañada de un fuerte sentimiento de culpabilidad. Me había excedido al traspasar un límite que jamás debería haber rebasado. Cada vez que posaba la mirada en mi marido, mi corazón se llenaba de un dolor más intenso. A Mel le resultaba un completo misterio lo sucedido. Aún recibía de él un trato lleno de amor y total confianza, lo que hacía que mi sentimiento de culpa creciera. Sin embargo, no me animaba a expresarme, en parte por el miedo a arruinarlo todo y en parte por no querer alterar la relación que poco a poco se había consolidado entre James y yo. Era imposible modificar lo sucedido. Mi única opción era garantizar que no se repitiera. James mostraba una felicidad auténtica en ese momento, con una sonrisa constante y una mirada radiante al mencionar sus proyectos. Observar la escena de esa manera me hizo experimentar una sensación de mayor liviandad. Quizá actué de manera adecuada, al menos desde la perspectiva de James, aunque en mi interior persistía esa emoción, planeando sobre mí como una sombra alargada. No estoy seguro de poder librarme por completo de él, pero he asumido que debo convivir con ello como parte del costo que debo asumir. Aunque pase lo que pase, debo continuar desempeñando mi rol como esposa y hermana dentro de esta familia. Diariamente me esfuerzo por alejar los pensamientos negativos y descubrir formas de sanar mi corazón, ya que soy consciente de que, para preservar mi bienestar actual, debo evitar que cualquier cosa me afecte negativamente. Al reflexionar, puedo ver que cometí un grave error al permitir que mis sentimientos controlaran mi juicio. Mentí tanto a mí misma como a las personas cercanas a mí. En vez de afrontar mi soledad y hallar una respuesta positiva, opté por una ruta que complicó la situación. Ahora me toca asumir la responsabilidad de esa decisión mientras me esfuerzo al máximo por seguir avanzando. Opté por el sendero incorrecto, una ruta que dejó una huella imborrable en mi ser. En toda unión amorosa, ya sea matrimonial o de pareja, es esencial la sinceridad y la comunicación abierta.
Evadir los conflictos internos únicamente dificulta la situación en vez de encontrar una solución. Debería haber conversado con Mel desde el principio sin dudarlo. Hubiera sido conveniente expresar abiertamente mis emociones. Comunicarle mi necesidad de mayor apoyo y de una conexión más profunda. El error cometido afectó no solo mi confianza en mí mismo, sino que también repercutió en mi vínculo con James. Una lección importante que he adquirido es la importancia de regular nuestras emociones, incluso cuando éstas son intensas. Cuando nuestras emociones están fuera de control, tendemos a tomar decisiones erróneas que afectan nuestra tranquilidad y la armonía de las personas a nuestro alrededor. No es conveniente renunciar a la sinceridad, la ética y la autoestima. Es importante ser sincero respecto a lo que sientes emocionalmente. Es importante no esconder ni inhibir las emociones desfavorables. Conversa con una persona en la que tengas confianza, en especial con tu pareja o tus seres queridos. Comenzar desde el principio con el problema te permitirá hallar la solución adecuada. Es esencial mantener los límites en todas las relaciones personales. Es de suma importancia mantener las fronteras establecidas. Evita que tus sentimientos te impidan tomar decisiones racionales que puedan tener consecuencias duraderas. Descubre formas saludables para reducir la tensión. Si te encuentras solo o bajo presión, procura encontrar maneras saludables de afrontarlo, como practicar deporte, disfrutar de una afición o conversar con amistades. Evita que la soledad te induzca a equivocarte. Comprende la importancia que tiene el matrimonio. En el matrimonio no solo está involucrado el sentimiento de amor. Además, implica compromiso, fidelidad y deber. Evita que contratiempos temporales afecten una relación duradera. Mi experiencia es un aprendizaje invaluable. Cuando alguien se encuentre desorientado, es fundamental reflexionar con detenimiento y solicitar asistencia en vez de reaccionar impulsivamente debido a la vulnerabilidad del momento. Evita que los errores pasajeros arruinen las cosas valiosas que posees. Aquí finaliza mi relato. Agradezco a cada uno de ustedes por prestar atención a mi honesta revelación. Deseo que este relato les brinde enseñanzas importantes. Despedida y nos vemos pronto.